Ella prometió ayudarme. En cambio, se llevó $11,500 como si nada. Bienvenido y disfruta de la historia. La luz del atardecer se colaba por las persianas de la pequeña oficina donde Wanuel Fuentes revisaba por enésima vez los documentos dispersos sobre su escritorio. A sus 32 años, después de años de ahorro disciplinado y sacrificios innumerables, por fin había llegado el momento que tanto había soñado: comprar su primera casa. No era una mansión, sino un modesto apartamento en un barrio tranquilo de Madrid, pero representaba todo lo que había trabajado durante los últimos 8 años. El aroma del café ya frío en su taza se mezclaba con el olor a papel nuevo de los documentos bancarios que acababa de imprimir. Todo estaba saliendo según lo planeado. La financiación aprobada, el vendedor dispuesto y el precio negociado. Wanuel sonrió mientras pasaba su dedo por la foto de la que pronto sería su casa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. El timbre de su teléfono interrumpió ese momento de satisfacción. Al ver el nombre en la pantalla, dudó un momento antes de contestar. «¿Tía Yolanda?», respondió finalmente. «Wanuel, cariño, me acabo de enterar por tu madre que estás comprando casa. ¿Por qué no me dijiste nada?». La voz de su tía sonaba mezclada con el ruido de un centro comercial. «Bueno, ya sabes, quería tener todo bajo control antes de comentarlo con la familia», explicó mientras reorganizaba los papeles. «Pero si soy agente inmobiliaria, podría haberte ayudado desde el principio». Su tono oscilaba entre la ofensa y la preocupación. «A ver, cuéntame, ¿quién te está asesorando?». «En realidad estoy haciéndolo por mi cuenta. He investigado mucho y he hablado directamente con el vendedor». Hubo un silencio al otro lado de la línea que hizo que Wanuel se sintiera incómodo. «Mira, Wanuel». Su tía bajó la voz como si fuera a compartir un secreto de estado. «No puedes comprar una propiedad sin un profesional. Te van a engañar. Hay cláusulas, plazos, documentación. Déjame ayudarte, es lo que hago, es mi profesión. Tía, de verdad, lo tengo controlado». «No, no, no. Insisto, es tu primera compra y no voy a permitir que te estafen. A partir de ahora me ocupo yo. Además», añadió con ese tono que Wanuel conocía demasiado bien, «no confías en tu familia». Esa última pregunta quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Wanuel cerró los ojos y suspiró, sabiendo que venía una larga batalla si se negaba. Su tía Yolanda era conocida en la familia por su persistencia y por tomar cualquier rechazo como una ofensa personal que mencionaría en cada reunión familiar durante los próximos 5 años. «Está bien, tía», cedió finalmente. «Te enviaré los datos del vendedor». «¡Perfecto!», exclamó ella con entusiasmo. «No te preocupes por nada. Con tu tía Yolanda al mando, todo será más fácil y sin estrés». Al colgar, Wanuel se dejó caer en su silla giratoria. Una sensación de inquietud se instaló en su estómago. Su tía Yolanda era agente inmobiliaria, sí, pero a tiempo parcial, y por lo que sabía, se dedicaba principalmente a alquileres vacacionales en la costa. Pero, ¿qué podía salir mal? Si las cosas se complicaban, siempre podría retomar el control de la situación. Además, quizás tener a alguien con experiencia, aunque fuera limitada, podría facilitarle algunas cosas. 3 días después, Wanuel recibió la primera señal de que algo no iba bien. Su teléfono no había dejado de sonar con mensajes del vendedor. «¿Su representante va a enviar la oferta hoy? Necesitamos cerrar esto antes del viernes». «¿Sigue interesado en la propiedad?». Confundido, llamó inmediatamente a su tía. «¿No has contactado con el vendedor?», preguntó directamente. «Oh, cariño, he estado ocupadísima. Tengo una pareja interesada en un chalet en Marbella y he tenido que dedicarles todo mi tiempo».
respondió con tono despreocupado. Pero no te preocupes, hoy mismo me pongo con ello. Wanuel sintió cómo la inquietud inicial se convertía en preocupación. Tía, te envié los datos hace 3 días. El vendedor está esperando. Wanuel, tranquilo, así funcionan estas cosas. Un poco de espera crea expectativa. Es estrategia inmobiliaria. Nada convencido, Wanuel decidió darle un día más. Esa noche apenas durmió, temiendo que el vendedor se cansara de esperar y aceptara otra oferta. A la mañana siguiente, al no recibir noticias, volvió a llamar a su tía. Esta vez no respondió. Le envió 3 mensajes y finalmente, cerca del mediodía, recibió una respuesta escueta. Estoy en ello. Por la tarde, el vendedor llamó directamente a Wanuel. Señor Fuentes, lamento informarle que estamos considerando otra oferta. Su representante no ha formalizado nada todavía. El pánico se apoderó de Wanuel. Todo su esfuerzo, sus ahorros, su sueño a punto de desvanecerse. Por favor, deme hasta mañana. Le aseguro que estoy muy interesado, suplicó. Ha habido un malentendido con mi representante. Tras obtener un día más de plazo, Wanuel intentó localizar a su tía. Cuando finalmente contestó, estaba en una peluquería y apenas podía oírle por el ruido de los secadores. ¡Wanuel! ¿Qué pasa, cariño? Estoy a punto de enviar la oferta. Solo estoy revisando unos detalles técnicos. Tía, el vendedor está a punto de aceptar otra oferta. Necesitamos enviar la nuestra hoy mismo. Eso es lo que te están diciendo para presionarte. Es una táctica habitual. No caigas en su juego, respondió con desdén. Pero tía, mira, estoy en la peluquería ahora. En cuanto termine, me ocupo, te lo prometo. La llamada se cortó y Wanuel se quedó mirando el teléfono, sintiendo como un sudor frío le recorría la espalda. Era su casa, su futuro, y estaba perdiendo el control sobre todo el proceso. Pero era su tía. ¿Cómo podía dudar de ella? Siempre había sido una figura importante en su vida, autoritaria, sí, pero también protectora a su manera. ¿Y si tenía razón y era solo una estrategia del vendedor? Esa noche, desesperado, Wanuel tomó una decisión. Escribió él mismo una oferta formal, siguiendo modelos que encontró en Internet, y la envió directamente al vendedor con copia a su tía. Minutos después, recibió una llamada furiosa. ¿Qué has hecho? La voz de Wolanda tronó a través del teléfono. Has interferido en mi trabajo y me has hecho quedar como una incompetente. Tía, iba a perder la casa. Tonterías, tenía todo bajo control. Ahora has arruinado mi estrategia. Además, ¿has visto la oferta que has hecho? Hay detalles legales que no has incluido. Menos mal que estoy yo para arreglarlo. Al día siguiente, para sorpresa de Wanuel, el vendedor aceptó la oferta. A pesar del caos, parecía que las cosas empezaban a encauzarse. Quizás ahora, con la oferta aceptada, el proceso sería más sencillo. Qué equivocado estaba. Durante las semanas siguientes, lo que debería haber sido un proceso relativamente sencillo, se convirtió en una montaña rusa de emociones y errores. Su tía parecía tener una habilidad especial para complicar cada paso. Los documentos que enviaba contenían errores, olvidaba plazos importantes, y en una ocasión memorable, envió por error los documentos confidenciales de otro cliente a ambos, el vendedor y Wanuel. Cuando Wanuel le pidió explicaciones sobre aspectos específicos del contrato, recibía respuestas vagas o, peor aún, no recibía respuesta alguna hasta que insistía múltiples veces. Cada llamada con ella se convertía en una extenuante conversación, donde ella minimizaba sus preocupaciones o le acusaba de no confiar en su experiencia. Tía, hay una cláusula aquí que no entiendo. Ay, Wanuel, son tecnicismos legales. Es normal que no los entiendas, para eso estoy yo. Pero es mi nombre, el que va en el contrato, necesito entenderlo. ¿Estás cuestionando mi profesionalidad?
Llevo años en esto, cariño. Confía en mí. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de cierre. Manuel había perdido la cuenta de las noches sin dormir, preocupado por cada detalle que podía salir mal. Su estómago se había convertido en un nudo permanente y había comenzado a experimentar ataques de ansiedad, algo que nunca antes le había sucedido. En una de esas noches de insomnio, tras revisar por enésima vez los documentos que había podido obtener, tomó otra decisión: contratar a un abogado inmobiliario para que revisara todo el proceso. La mañana siguiente, cuando informó a su tía de esta decisión, la reacción fue exactamente la que esperaba. ¿Un abogado? Su voz subió varias octavas. ¿Es que no confías en mí? ¿Crees que no sé hacer mi trabajo? No es eso, tía. Solo quiero tener una segunda opinión. Es mucho dinero y... Es un insulto, interrumpió. Soy tu familia, Manuel. Estoy aquí para protegerte, para asegurarme de que no te estafen, y así me lo agradeces, tu madre se va a enterar de esto. Como había previsto, esa misma tarde recibió una llamada de su madre, preocupada por la falta de consideración hacia su hermana. Manuel intentó explicar la situación, pero era difícil hacer entender a alguien ajeno al proceso lo frustrante que estaba siendo todo. Mamá, no es que no confíe en la tía, es que... Hijo, tu tía solo quiere ayudarte. Siempre has sido su sobrino favorito. ¿Sabes lo dolida que está? Dice que la has acusado de incompetente. Yo nunca dije eso, protestó Manuel, sintiendo cómo la culpa y la frustración luchaban dentro de él. Bueno, pues arréglalo. La familia es lo más importante, Manuel. No lo olvides. A pesar de la presión familiar, Manuel mantuvo su decisión de contratar al abogado, y fue una suerte que lo hiciera. El letrado, Sergio Méndez, descubrió varias irregularidades en los documentos que podrían haber causado problemas legales serios en el futuro. Algunas cláusulas estaban redactadas de manera ambigua y otras directamente favorecían al vendedor de manera injustificada. Señor Fuentes, sinceramente, me sorprende que su agente inmobiliaria haya dejado pasar estas cosas, comentó Méndez, mientras repasaban los documentos en su despacho. Hay elementos básicos que no están correctamente especificados. Manuel asintió, sintiendo una mezcla de alivio por haber contratado al abogado y vergüenza por la situación. Ella es mi tía, admitió finalmente. Supongo que ha intentado ayudarme, pero... El abogado levantó la mirada de los papeles y le observó con una expresión de comprensión. Ah, familia, eso lo explica todo. Sonrió brevemente. No se preocupe, arreglaremos esto. Pero en el futuro, señor Fuentes, recuerde que mezclar negocios y familia rara vez termina bien. Con la ayuda del abogado, Manuel pudo corregir los errores y asegurarse de que el contrato protegía adecuadamente sus intereses. Sin embargo, cada corrección, cada cambio, tenía que pasar por su tía, quien se mostraba ofendida por las innecesarias complicaciones que estaba añadiendo. Este abogado tuyo solo quiere sacarte el dinero, se quejaba cada vez que Manuel insistía en modificar algo. Estás gastando de más por nada. Tía, solo quiero asegurarme de que todo está bien. ¿Y yo qué? ¿Crees que no me preocupo por ti? Soy tu tía, Manuel. Tu tía. Esa frase, soy tu tía, se convirtió en el estribillo de cada conversación, como si ese vínculo familiar fuera un escudo impenetrable contra cualquier crítica o cuestionamiento. A pesar de todos los obstáculos, el día del cierre finalmente llegó. Manuel se presentó en la notaría con una mezcla de nerviosismo y alivio. Pronto,
Toda esta pesadilla terminaría y por fin tendría su casa. Su tía Wolanda apareció 15 minutos tarde, vestida con un llamativo conjunto de color amarillo chillón, gafas de sol enormes a pesar de estar en interior, y unos zapatos que parecían más apropiados para una playa que para una firma importante. «Mi sobrino favorito», exclamó al verle, como si las tensiones de las últimas semanas nunca hubieran existido. «¿Estás nervioso? No te preocupes, con tu tía al lado todo saldrá perfecto». La firma en sí fue sorprendentemente fluida, gracias, en gran parte, a la preparación previa del abogado. Cuando el notario entregó las llaves a Wanuel, sintió una oleada de emoción. Por fin, después de tanto esfuerzo y tanta frustración, la casa era suya. «Lo logramos, tía», dijo, permitiéndose un momento de gratitud a pesar de todo. «Te lo dije, cariño, tu tía siempre cumple». Fue al salir de la notaría mientras revisaba los documentos finales del cierre cuando Wanuel lo vio. En Obitzin, el resumen de gastos destacaba una cifra que le dejó helado: 11.500 euros en concepto de comisión para la agente inmobiliaria. «Tía», su voz apenas podía ocultar la conmoción, «¿has cobrado 11.500 euros por esta operación?» Wolanda, que estaba absorta en su teléfono, levantó la mirada con expresión inocente. «Por supuesto, es la comisión estándar, un pequeño porcentaje del valor de la propiedad». «Pero...» Wanuel buscaba las palabras mientras intentaba asimilar la cifra. «Pensé que me estabas ayudando como familia, no que...» «Y te he ayudado como familia», interrumpió ella, guardando su teléfono en el bolso. «Te he dedicado tiempo exclusivo, he cuidado cada detalle. ¿Esperabas que trabajara gratis? Tengo facturas que pagar, Wanuel». La revelación fue como un puñetazo en el estómago. No era solo que su tía hubiera cobrado, era la cantidad, el hecho de que nunca lo hubiera mencionado y sobre todo la desproporción entre lo que había pagado y el servicio que había recibido. Esos 11.500 euros representaban meses de ahorro, sacrificios, comidas frugales y fines de semana sin salir. «Me tengo que ir, cariño. Tengo otro cliente esperando», dijo ella consultando su reloj. «Disfruta de tu nueva casa. Estoy muy orgullosa de ti». Y con eso se marchó, dejando a Wanuel en la acera, con las llaves en una mano y el resumen de gastos en la otra, preguntándose qué había salido tan terriblemente mal. ¿Cómo podría haberse imaginado esto cuando contestó aquella llamada telefónica hace apenas un mes? ¿En qué momento dejar que la familia ayude se había convertido en pagar un precio exorbitante por un servicio deficiente? El cansancio, la frustración y ahora esta inesperada traición financiera se mezclaban en su interior, creando una tormenta emocional que amenazaba con desarmarle allí mismo, en plena calle. Esa noche, en su apartamento alquilado, rodeado de cajas a medio embalar, Wanuel no podía dejar de pensar en lo sucedido. La felicidad que debería haber sentido por haber conseguido su casa estaba completamente empañada por el sabor amargo del engaño. Porque así es como se sentía, engañado. No solo había tenido que luchar contra la incompetencia de su tía durante todo el proceso, sino que encima había pagado un precio desorbitado por ello. Al día siguiente, mientras revisaba sus redes sociales durante el desayuno, encontró algo que le hizo atragantarse con el café. Su tía había publicado una foto de ambos frente a la notaría, una foto que ni recordaba haberse hecho, con el texto: «Tan orgullosa de mi increíble cliente por cerrar la compra de su primera casa, de agente inmobiliario de éxito, ave familia emprendedora». No mencionaba en ningún momento que era su sobrino. No había agradecimiento, no había reconocimiento del caos que había provocado. Solo una autopromoción descarada usando su compra como testimonio de su supuesta excelencia profesional.
Fue la gota que colmó el vaso. Wanuel cerró la aplicación, incapaz de seguir mirando. Se sentía utilizado, traicionado y, sobre todo, tonto. ¿Cómo no había previsto esto? ¿Cómo no había puesto límites claros desde el principio? Las semanas siguientes fueron especialmente difíciles. Wanuel evitaba las reuniones familiares, inventando excusas para no asistir a las cenas dominicales, donde inevitablemente se encontraría con su tía. Cuando su madre le preguntaba, respondía con evasivas, incapaz de explicarle lo que realmente sentía sin que sonara como un ataque hacia su hermana. «Hijo, la tía Wanda pregunta por ti. Dice que no respondes a sus mensajes», le reprochaba su madre en una de sus llamadas semanales. «Estoy muy ocupado con la mudanza, mamá. Ya la llamaré cuando tenga un momento. Está preocupada. Cree que estás enfadado con ella por algo». Wanuel reprimió una risa amarga. Por algo, como si fuera una nimiedad, como si 11.500 euros y semanas de estrés innecesario fueran algo. «No estoy enfadado, solo ocupado», mintió, sabiendo que no estaba preparado para confrontar a su tía todavía. Cada vez que pensaba en la situación, el estómago se le encogía con una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia hacia su tía por aprovecharse así de él y vergüenza por habérselo permitido. Los ataques de ansiedad que había comenzado a sufrir durante el proceso de compra no habían desaparecido, y a veces se despertaba en mitad de la noche, sudando, después de soñar que perdía su casa o que descubría nuevos problemas legales que su tía había ocultado. Mientras tanto, se volcó en la mudanza y en acondicionar su nuevo hogar. Cada caja desembalada, cada mueble colocado, era un pequeño acto de reclamación. Esta era su casa, conseguida a pesar de su tía, no gracias a ella. Pintó las paredes, montó estanterías, organizó su pequeño espacio con mimo, intentando que cada rincón reflejara su personalidad y sus gustos. Era una forma de terapia, una manera de recuperar el control que sentía haber perdido durante todo el proceso de compra. Un sábado por la tarde, mientras ajustaba una estantería en el salón, recibió una llamada inesperada. Era Sergio Méndez, el abogado que había contratado durante el proceso. «Señor Fuentes, espero no interrumpir», comenzó con tono formal. «No, para nada. Estaba solo haciendo algunos arreglos en la casa». «Me alegra oírlo. Le llamo porque ha habido un desarrollo interesante que creo que debería conocer». Wanuel dejó el destornillador sobre la mesa, súbitamente alerta. «¿Un desarrollo? ¿Hay algún problema con la casa?» «No, no se preocupe. La propiedad está perfectamente», le tranquilizó el abogado. «Se trata de algo más general. Como sabe, recientemente ha habido cambios importantes en las regulaciones inmobiliarias, específicamente en lo que respecta a comisiones y transparencia». Wanuel escuchaba atentamente, sin estar seguro de hacia dónde se dirigía la conversación. «He estado revisando algunos de mis casos recientes, incluido el suyo, y he notado ciertas irregularidades en cómo se gestionó la comisión en 1200. Su caso, ¿le importaría venir a mi despacho la próxima semana para discutirlo en persona?» La propuesta del abogado despertó en Wanuel una mezcla de curiosidad y esperanza. ¿Existía alguna posibilidad de que esa comisión desorbitada no fuera legal? ¿Podría recuperar parte de ese dinero? Por supuesto. ¿Le viene bien el martes? ¿Por la tarde? Perfecto. Le espero a las 5. Al colgar, Wanuel se quedó mirando la pared recién pintada, preguntándose si este inesperado giro podría finalmente traer algo de justicia a toda esta situación. ¿Podría ser que las acciones de su tía no solo hubieran sido éticamente cuestionables, sino también legalmente problemáticas? La idea de que pudiera haber un recurso legal contra lo que le había sucedido era tan inesperada como reconfortante. Quizás, después de todo, esta historia no terminaría con él sintiéndose como una víctima impotente.
La semana siguiente, Manuel se presentó puntualmente en el despacho de Sergio Méndez. El abogado le recibió con una cordialidad profesional que contrastaba enormemente con el trato que había recibido de su tía. «Señor Fuentes, gracias por venir», dijo, indicándole que tomara asiento. «Como le mencioné por teléfono, he estado revisando algunos aspectos de su caso a la luz de los recientes cambios regulatorios en el sector inmobiliario». Méndez abrió una carpeta sobre su escritorio y extrajo varios documentos. «Verá, hace unos meses entró en vigor una normativa que exige mayor transparencia en las comisiones inmobiliarias. En concreto, obliga a los agentes a detallar exactamente qué servicios están cobrando y a obtener un consentimiento informado del cliente antes de aplicar cualquier comisión. En algún momento su tía le proporcionó un desglose de sus servicios o le hizo firmar algún acuerdo específico sobre su comisión. Manuel negó con la cabeza. «Nunca. De hecho, me enteré de la comisión al ver el resumen final de gastos después de la firma». El abogado asintió como si confirmara una sospecha. «Eso es precisamente lo que me temía. Además, he revisado la documentación y no hay ningún contrato formal de representación entre usted y su tía como agente inmobiliaria. Ella simplemente se insertó en el proceso». «Así es. Yo ya había contactado con el vendedor directamente. Ella se ofreció a ayudar cuando se enteró de que estaba comprando». «Esto es problemático desde varios ángulos legales», continuó Méndez. «Sin un contrato formal de representación, sin transparencia sobre la comisión y sin su consentimiento explícito, hay base para argumentar que esa comisión no fue legítima». Manuel sintió que su corazón se aceleraba. Realmente había una posibilidad de recuperar algo de ese dinero. ¿Está diciendo que podría reclamar esa comisión? «Exactamente», confirmó el abogado. «Podríamos presentar una reclamación formal basada en estas irregularidades. No puedo garantizarle que recupere toda la cantidad, pero hay precedentes favorables en casos similares». Por primera vez en semanas, Manuel sintió una chispa de esperanza. No se trataba solo del dinero, aunque 11.500 euros no era una cantidad menor. Era la posibilidad de corregir una injusticia, de no quedarse simplemente como la víctima en esta historia. «¿Qué implicaría eso exactamente?», preguntó, consciente de que enfrentarse legalmente a su tía tendría repercusiones más allá de lo económico. «Presentaríamos una denuncia formal ante el organismo regulador de agentes inmobiliarios, exponiendo las irregularidades. También podríamos iniciar una reclamación civil para recuperar la comisión. Obviamente, esto probablemente tensará aún más su relación familiar». «Ya está bastante tensa», interrumpió Manuel con una sonrisa triste. «Lo imagino. Piénselo con calma, señor Fuentes. No es una decisión que deba tomar a la ligera, especialmente considerando el componente familiar». Manuel salió del despacho con la mente bullendo de pensamientos contradictorios. Por un lado, la posibilidad de recuperar ese dinero y de que su tía enfrentara las consecuencias de sus acciones era tremendamente tentadora. Por otro, sabía que dar ese paso significaría una ruptura definitiva con esa parte de su familia, algo que inevitablemente afectaría también a su relación con su madre y otros familiares. Durante los días siguientes, Manuel sopesó sus opciones. ¿Valía la pena el coste emocional de una batalla legal? ¿Podría simplemente dejarlo pasar, aceptar la pérdida y seguir adelante? ¿Sería capaz de mirar a su tía en futuras reuniones familiares sin sentir esa mezcla tóxica de rabia y resentimiento? La respuesta llegó de la forma más inesperada. El domingo siguiente, cediendo a la insistencia de su madre, Manuel finalmente acudió a la comida familiar semanal.
Había planeado mantener un perfil bajo, ser cordial, pero distante con su tía, y marcharse en cuanto fuera socialmente aceptable. Sin embargo, nada más llegar, se dio cuenta de que su tía había convertido la comida en una especie de celebración de su éxito profesional. En el centro de la mesa había una tarta con la forma de una casa, y su tía había invitado a varios amigos para compartir las buenas noticias. Cuando Guanuel entró en el comedor, todos se giraron para mirarle. «Aquí está el nuevo propietario», exclamó su tía, levantando una copa de cava. «Mi cliente más especial». Guanuel se quedó paralizado en la entrada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su tía se acercó y le puso un brazo alrededor de los hombros. «Estoy tan orgullosa de haber podido ayudar a mi sobrino favorito a conseguir su primera casa», dijo, dirigiéndose a todos los presentes. «Ha sido un proceso complicado, pero gracias a mi experiencia hemos podido sortear todos los obstáculos». La indignación crecía dentro de Guanuel con cada palabra falsa que salía de la boca de su tía. Sortear obstáculos. Ella había sido el mayor obstáculo. Y ahora estaba utilizando su compra como una plataforma para promocionarse profesionalmente frente a sus amigos y familia. «Gracias a mi orientación», continuó Golanda, ajena al tumulto interior de su sobrino, «Guanuel consiguió una propiedad magnífica a un precio inmejorable. Es lo que hacemos los profesionales. Protegemos a nuestros clientes». Algo se rompió dentro de Guanuel en ese momento. Toda la frustración, el estrés y la indignación acumuladas durante semanas emergieron como un torrente imparable. «Basta», dijo con una voz tan firme que todos en la sala se quedaron en silencio. «Esto tiene que parar». Su tía le miró desconcertada con la copa aún en alto. «¿Perdona, tía? Sabes perfectamente que lo que estás diciendo no es cierto», continuó Guanuel, sintiendo cómo su voz ganaba fuerza con cada palabra. «No me ayudaste, me complicaste el proceso. Casi pierdo la casa por tus retrasos. Tuve que contratar a un abogado para arreglar los errores en los documentos que enviaste. Y nunca, en ningún momento, me informaste de que me cobrarías 11.500 euros por ese servicio». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los invitados intercambiaban miradas incómodas mientras su madre le observaba con expresión horrorizada. «Guanuel, este no es el momento ni el lugar», comenzó su tía intentando mantener la compostura. «¿Y cuál es el momento, tía? ¿Cuándo me dejaste saber que me ibas a cobrar una comisión? ¿Cuándo me explicaste lo que estabas haciendo? ¿Con mi dinero y mi futuro?» Guanuel sentía cómo las palabras fluían ahora, liberadoras. «¿Sabes lo que significan 11.500 euros para mí? Son años de ahorro. Son sacrificios diarios. Son horas extras y fines de semana sin salir». Su tía había perdido todo el color del rostro, pero en lugar de mostrar arrepentimiento, su expresión se endureció. «Te presté un servicio profesional, Guanuel. Que seamos familia no significa que trabaje gratis». «No esperaba que trabajaras gratis, tía. Esperaba honestidad. Esperaba profesionalidad. Esperaba que me trataras como familia, no como un ingreso más». Con esas palabras, Guanuel se dio media vuelta y salió de la casa, ignorando los llamados de su madre. El aire fresco de la calle fue como un bálsamo para su espíritu agitado. Se sentía a la vez exhausto y extrañamente liberado. Por primera vez en semanas había expresado lo que realmente sentía, sin filtros, sin miedo a las consecuencias familiares. Mientras caminaba sin rumbo fijo, su teléfono no dejaba de vibrar en su bolsillo. Mensajes de su madre, de otros familiares, presentes en la comida e incluso uno de su tía, probablemente recriminándole su comportamiento.
No estaba preparado para lidiar con ninguno de ellos en ese momento. Necesitaba espacio, necesitaba pensar. Sus pasos le llevaron hasta un pequeño parque cercano, donde se sentó en un banco bajo la sombra de un viejo olmo. El bullicio de los niños jugando y las conversaciones distantes de otras personas creaban un ruido de fondo reconfortante. Sacó el teléfono y, evitando los mensajes familiares, llamó a Sergio Méndez. «Quiero seguir adelante con la reclamación», dijo en 1900, cuando el abogado respondió. «Estoy decidido». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Méndez respondiera. «Entiendo, señor Fuentes. ¿Está completamente seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada», afirmó Manuel. «No se trata solo del dinero, se trata de lo correcto». «Muy bien, prepararé los documentos necesarios y le llamaré mañana para concretar los siguientes pasos». Al colgar, Manuel sintió una extraña calma. Había tomado una decisión y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de la situación. Ya no era la víctima pasiva de las manipulaciones de su tía. Estaba tomando acción, estaba defendiéndose. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde un familiar ha abusado de tu confianza? ¿O conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Los días siguientes transcurrieron en una extraña burbuja. Manuel evitaba las llamadas de su familia, mientras se centraba en su trabajo y en finalizar los detalles de su nueva casa. Cuando finalmente respondió a su madre, la conversación fue tan tensa como esperaba. «¿Cómo pudiste humillar así a tu tía?», fue lo primero que dijo ella cuando contestó. «Delante de todos sus amigos». «Mamá, ella me estaba utilizando para promocionarse profesionalmente con mentiras», respondió Manuel, intentando mantener la calma. «¿Sabes que me cobró 11.500 euros sin avisarme? ¿Te parece eso justo? Los negocios son negocios, hijo. Si no querías pagar, deberías haberlo dejado claro desde el principio». Manuel suspiró, frustrado por la incapacidad de su madre para ver la situación desde su perspectiva. «Mamá, voy a presentar una reclamación formal contra ella. Quiero que lo sepas». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. «¿Vas a denunciar a tu propia tía?». La incredulidad en su voz era palpable. «Esto destrozará a la familia, Manuel». «No, mamá. Ella destrozó la confianza cuando decidió aprovecharse de mí. Yo solo estoy buscando justicia». La llamada terminó poco después, con su madre, entre lágrimas y Manuel, sintiéndose culpable pero decidido. Sabía que el camino que había escogido sería difícil, pero también sabía que era necesario. La semana siguiente, mientras Manuel salía de su oficina, se encontró con una sorpresa inesperada. Apoyada en su coche estaba Ana, su prima hermana e hija de Yolanda. Ana era un par de años menor que él y siempre habían mantenido una relación cordial, aunque no especialmente cercana, debido a la diferencia de intereses. «Hola, primito», saludó ella con una sonrisa tensa. «¿Tienes un momento?». Manuel asintió, intrigado por esta visita sorpresa. Se dirigieron a una cafetería cercana y una vez con sus bebidas frente a ellos, Ana fue directa al grano. «Mi madre está devastada, lo sabes, ¿verdad?». Manuel resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Claro que su tía estaría devastada, ahora que había consecuencias para sus acciones. «Ana, tu madre me cobró 11.500 euros por un servicio pésimo que nunca pedí y del que nunca me informó adecuadamente». Para su sorpresa, Ana asintió. «Lo sé, y no estoy aquí para defender lo que hizo». Manuel la miró con incredulidad. No esperaba esta respuesta. «No, no», confirmó ella. «De hecho», miró a su alrededor como asegurándose de que nadie conocido estuviera cerca. «No es la primera vez que hace algo así». Esa revelación cayó como una bomba.
Manuel se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. ¿Qué quieres decir? Mi madre tiene un patrón, Manuel. Ha hecho cosas similares con otros clientes, principalmente familiares o amigos cercanos. Les ofrece ayuda, luego complica todo el proceso, y al final cobra comisiones desproporcionadas por un trabajo deficiente. ¿Y nadie ha dicho nada hasta ahora? Ana se encogió de hombros. Es la familia, ya sabes cómo funciona. La gente se queja en privado, pero nadie se atreve a confrontarla directamente. Hasta ahora. Manuel procesaba esta información, sintiendo una mezcla de vindicación y tristeza. No había sido solo él. Su tía tenía un historial. Ana, voy a presentar una reclamación formal, dijo, decidido a ser transparente. No es solo por el dinero. Es para que no siga haciendo esto a otras personas. Para su sorpresa, Ana extendió su mano y la colocó sobre la suya. Lo sé, y aunque no puedo decirlo abiertamente, creo que es lo correcto. Esas palabras de apoyo, viniendo de la propia hija de Yolanda, fueron como un bálsamo para Manuel. No estaba solo en esto, no estaba exagerando ni siendo injusto. Lo que su tía había hecho estaba mal, y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Hay algo más que deberías saber, continuó Ana, bajando aún más la voz. Mi madre está nerviosa, más de lo que deja ver. Mencionó algo sobre no haber seguido los procedimientos adecuados en tu caso. Creo que sabe que lo que hizo no fue legal. Esta información solo reforzó la determinación de Manuel. Con el apoyo moral de Ana y la ayuda legal de Sergio Méndez, se sentía más preparado que nunca para enfrentar lo que viniera. Lo que no sabía era que el siguiente giro en esta historia no vendría de la reclamación legal, sino de una fuente completamente inesperada. 3 días después de su encuentro con Ana, Manuel recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, temiendo que fuera otro familiar intentando mediar en la situación. «Diga, señor Fuentes, soy Marcos Herrera, de La Voz Inmobiliaria», dijo una voz masculina al otro lado. «Soy periodista y estoy investigando irregularidades en el sector inmobiliario, específicamente comisiones abusivas y prácticas poco éticas. Su prima, Ana, me dio su contacto. ¿Tendría unos minutos para hablar sobre su experiencia?» Manuel se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Ana había contactado a un periodista? Esto elevaba todo a un nuevo nivel. «Yo supongo que sí», respondió finalmente. «Pero, ¿exactamente qué está investigando?» «Llevo meses recopilando testimonios de personas que han sido víctimas de comisiones abusivas o no transparentes en transacciones inmobiliarias», explicó Herrera. «Su caso, según lo que me ha contado su prima, encaja perfectamente en el patrón que estoy documentando. Me gustaría entrevistarle si está dispuesto». Manuel consideró la propuesta. Por un lado, compartir su historia públicamente significaría una exposición que no había contemplado. Por otro lado, podría ayudar a que otras personas no pasaran por lo mismo. «¿Puedo pensarlo?», pidió finalmente. «Necesito consultar con mi abogado antes de tomar una decisión». «Por supuesto», concedió el periodista. «Tómese el tiempo que necesite. Le enviaré un correo con más detalles sobre el artículo y puede contactarme cuando haya tomado una decisión». Esa misma tarde, Manuel se reunió con Sergio Méndez para discutir este nuevo desarrollo. El abogado escuchó atentamente antes de ofrecer su opinión. «Una exposición mediática podría tener ventajas y desventajas», reflexionó. «Por un lado, podría presionar a su tía para llegar a un acuerdo más rápidamente. Por otro, podría hacer que se atrinchera aún más en su posición para defender su reputación públicamente». «¿Qué haría usted en mi lugar?», preguntó Manuel. Méndez se tomó un momento antes de responder. «Personalmente, creo que la transparencia suele ser el mejor camino. Si hay un patrón sistemático de abuso, como sugiere su prima,
Sacarlo a la luz podría ayudar a más personas que solo su caso individual. Esa noche, después de mucha reflexión, Wanuel tomó una decisión. Llamó al periodista y acordó una entrevista para la semana siguiente. Sabía que este paso cambiaría definitivamente su relación con su familia, pero también sentía que era lo correcto. Lo que Wanuel no podía imaginar era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo su propia vida, sino también la forma en que funcionaba todo el sector inmobiliario en su ciudad. La entrevista con Marcos Herrera fue exhaustiva. Durante más de 2 horas, Wanuel relató cada detalle de su experiencia. La oferta inicial de ayuda de su tía, los errores y retrasos, la comisión exorbitante descubierta al final del proceso y la posterior utilización de su caso como propaganda personal. Lo que más me duele no es el dinero, aunque 11.500 euros no es una cantidad menor para mí, explicó Wanuel. Es la traición de la confianza. Utilizó nuestro vínculo familiar para insertarse en el proceso y luego me cobró como si fuera un cliente cualquiera, pero sin proporcionarme el servicio profesional que hubiera recibido como cliente. Herrera tomaba notas detalladas y ocasionalmente hacía preguntas para clarificar algún punto. Al final de la entrevista, le mostró a Wanuel algo que le dejó atónito, una carpeta con al menos una docena de testimonios similares. Personas que habían confiado en familiares o amigos agentes inmobiliarios y habían acabado pagando comisiones injustificadas por servicios deficientes. Su caso no es único, señor Fuentes, dijo el periodista. Es parte de un problema sistémico en el sector. La combinación de relaciones personales y transacciones financieras importantes crea un caldo de cultivo perfecto para este tipo de abusos. 2 semanas después, el artículo se publicó, titulado El precio de la confianza. Cuando la familia y los negocios inmobiliarios colisionan, ocupaba la portada de la sección de economía del periódico. El caso de Wanuel era el principal, pero iba acompañado de otros testimonios anónimos que mostraban un patrón claro de prácticas abusivas. La repercusión fue inmediata. El teléfono de Wanuel no dejó de sonar en todo el día. Familiares indignados, amigos preocupados y, para su sorpresa, decenas de mensajes de apoyo de personas que habían pasado por situaciones similares. El artículo había tocado una fibra sensible en muchos lectores que habían guardado silencio sobre sus propias experiencias por miedo o vergüenza. La reacción de su tía no se hizo esperar. Primero intentó desacreditarle en las redes sociales, acusándole de exagerar y de destruir a la familia por dinero. Cuando eso no funcionó, recurrió a amenazas legales, enviando un burofax a Wanuel y al periódico exigiendo una rectificación, pero el daño ya estaba hecho. El artículo había despertado el interés de las autoridades reguladoras del sector inmobiliario, que anunciaron la apertura de una investigación sobre las prácticas de comisiones no transparentes. Varios clientes anteriores de Wolanda se pusieron en contacto con Wanuel a través del periodista, compartiendo experiencias casi idénticas a la suya. A medida que pasaban los días, la presión sobre Wolanda aumentaba. Su agencia comenzó a perder clientes y su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de años, se desmoronaba ante sus ojos. Finalmente, a través de su abogado, contactó con Sergio Méndez para proponer un acuerdo extrajudicial. La oferta inicial era ridícula, devolución de 3.000 euros a cambio de que Wanuel firmara un acuerdo de confidencialidad y emitiera una declaración pública aclarando que todo había sido un malentendido familiar. Wanuel rechazó la oferta sin pensarlo 2 veces. No se trata solo del dinero, le explicó a Méndez. Se trata de responsabilidad y transparencia.
Tras varias negociaciones y ante la creciente presión mediática y regulatoria, Wallanda finalmente cedió. Accedió a devolver íntegramente los 11.500 euros, más intereses, y a emitir una disculpa pública, reconociendo que había cometido errores de procedimiento en su gestión del caso. También accedió a tomar un curso de ética profesional impuesto por el regulador inmobiliario. El día que Wanuel recibió la transferencia con la devolución de su dinero, sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio, ciertamente, pero también tristeza por el coste familiar que todo esto había supuesto. Su relación con su tía probablemente nunca se recuperaría, y su vínculo con otros familiares que habían tomado partido estaba seriamente dañado. Sin embargo, cuando ese mismo día recibió un mensaje de Ana que decía simplemente «Hiciste lo correcto», supo que había valido la pena. No solo había recuperado su dinero, sino que había contribuido a exponer un problema sistémico que afectaba a muchas personas silenciadas por las mismas dinámicas familiares que casi le habían hecho a él guardar silencio. 6 meses después, Wanuel había terminado de acondicionar su casa exactamente como quería. Cada rincón reflejaba su personalidad, sus gustos, sus sueños. Era verdaderamente su hogar, ganado con esfuerzo y defendido con determinación. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en su nueva terraza, recibió una llamada de Marcos Herrera. «Señor Fuentes, tengo noticias que podrían interesarle», dijo el periodista con evidente emoción en su voz. El regulador inmobiliario acaba de anunciar nuevas normativas, inspiradas directamente en casos como el suyo. A partir del próximo mes, todos los agentes inmobiliarios estarán obligados a presentar un desglose detallado de sus servicios y comisiones antes de iniciar cualquier transacción, y los clientes deberán firmar un consentimiento informado específico. Lo están llamando la cláusula de transparencia familiar en el sector. Wanuel sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Su dolorosa experiencia había conducido a un cambio tangible, a una protección para futuros compradores que se encontraran en situaciones similares. «Eso es increíble», respondió genuinamente emocionado. «Gracias por informarme». «No, señor Fuentes, gracias a usted por tener el valor de hablar. No es fácil enfrentarse a la familia, lo sé por experiencia, pero a veces es necesario para que las cosas cambien». Esa noche, sentado en el salón de su casa, con las luces de la ciudad brillando a través de su ventana, Wanuel reflexionó sobre todo lo ocurrido. El camino había sido mucho más difícil y doloroso de lo que jamás hubiera imaginado cuando contestó aquella primera llamada de su tía. Había perdido algunas relaciones familiares, al menos temporalmente, pero había ganado algo quizás más valioso: la certeza de que había actuado con integridad, de que había defendido lo que era justo no solo para él, sino para muchas otras personas que se enfrentaban a situaciones similares. Y mientras contemplaba su hogar, ese espacio por el que tanto había luchado, comprendió que esta casa representaba ahora mucho más que 4 paredes y un techo. Era un símbolo de su capacidad para defenderse, para establecer límites, para exigir justicia incluso cuando hacerlo significaba enfrentarse a las personas más cercanas. Quizás algún día su familia entendería por qué había tenido que hacerlo. Quizás no. Pero Wanuel sabía que había tomado la decisión correcta, y esa certeza le daba una paz que ninguna aprobación externa podría proporcionarle. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de su amigo Carlos, preguntándole cuándo podría visitar la casa ya terminada. Wanuel sonrió y respondió que podía venir el fin de semana. Era hora de llenar este lugar con nuevos recuerdos, con amistades,
genuinas, con personas que valoraran la honestidad y el respeto tanto como él. Mientras escribía el mensaje, reflexionó sobre cómo esta dolorosa experiencia le había enseñado el verdadero valor de la confianza y la importancia de establecer límites claros, incluso o especialmente con la familia. No era una lección que hubiera elegido aprender, pero era una que nunca olvidaría. Y así, en una noche tranquila de primavera, Wanuel finalmente sintió que había cerrado este capítulo de su vida. La casa ya no era un recordatorio del engaño de su tía, sino un testimonio de su propia fortaleza. El dinero recuperado no era solo una compensación económica, sino un símbolo de justicia. Y su voz, que se había alzado a pesar del miedo y la presión familiar, había contribuido a un cambio que beneficiaría a muchos otros. Al día siguiente, mientras regaba las plantas de su terraza, recibió una sorpresa inesperada. Entre la correspondencia había un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró una breve nota manuscrita y una foto en blanco y negro que no había visto en años. La foto mostraba a un Wanuel adolescente junto a su tía Wolanda en una comida familiar. Ambos sonreían a la cámara, ajenos al futuro que les esperaba. La nota, escrita con la inconfundible caligrafía de su tía, solo contenía una frase. A veces el orgullo nos hace perder lo más importante. Lo siento. Wanuel contempló la foto durante largo rato, sintiendo una compleja mezcla de emociones. No era una disculpa completa, y ciertamente no arreglaba todo el daño causado, pero era un comienzo, un pequeño reconocimiento de que algo valioso se había perdido en todo este proceso. Guardó la foto en un cajón, sin saber exactamente qué hacer con ella todavía. El tiempo diría si esta pequeña grieta en el muro podría convertirse algún día en un puente de reconciliación. Por ahora, era suficiente saber que su acción había provocado no solo un cambio en el sistema, sino, quizás, también una reflexión personal en aquella que le había defraudado. Y con esa pequeña esperanza en el horizonte, Wanuel continuó adelante, construyendo su vida en aquel hogar que, a pesar de todo, había sido la mejor inversión de su vida, no solo financieramente, sino como lección de valor, integridad y el verdadero significado de la confianza. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.